Buenos días, jóvenes en TV. Buenos días, Matías. Ya es viernes y así como inicia este programa, inicia también el fin de semana. Los tiempos crecen, así como hemos crecido nosotros a lo largo de este ejercicio de reflexión y construcción de conocimiento. Buenos días, Pamela. Amigas y amigos, ha sido una experiencia que con el contexto de la pandemia ha resultado enriquecedora. Importante lo que estamos haciendo como sociedad para continuar con la educación y formación de nuestro país a través de la radio, televisión e internet. Así es, Matías, y creo que podemos seguir mejorando. Por eso les pedimos que nos manden todos sus comentarios a nuestras redes sociales. En Jóvenes en TV, por Instagram, Twitter y Facebook. Por lo pronto, la propuesta de este viernes tiene este toque de diversidad cultural, biológica de regiones. Hablaremos de esto y de qué habilidades se necesitan para enfrentar los conflictos, además de cómo está nuestra formación política. ¿Sabes quiénes son tus representantes locales? Aquí te damos una pista. La historia que durante esta semana nos movió de nuestro sitio nos hablará de la cultura de la paz. Ya era necesario. En Saberes Digitales, tecnologías asistivas, es decir, tecnologías que asisten y facilitan la vida, sobre todo de quienes tienen alguna discapacidad. Conoceremos mundo, músicas y cultura en comunicación y un capítulo histórico de esta ciudad, la Ciudad de México, que es la ciudad de todos los mexicanos. Esta es nuestra interesante propuesta para este viernes en Jóvenes en TV. ¡Comenzamos! El otro día estuve reflexionando sobre algunas carencias que tiene mi colonia y pensé que debía acercarme con mis representantes locales para hacer mi propuesta. ¿Pero sabes qué me pasó? Me quedé con las ganas porque no tenía ni idea de quiénes eran. Ahora que lo mencionas, yo tampoco sé cómo se llaman los míos. Así como tú, creo que conocerlas y conocerlos es la base para que podamos involucrarnos más en los cambios que queremos como ciudadanas y ciudadanos, como comunidades y como país. Definitivamente, Matías, porque aunque son autoridades elegidas democráticamente, no nos acercamos a ellas. Un congreso local es el órgano en el que se deposita el poder legislativo de una entidad federativa. En México son unicamerales, ya que se integran por una sola Cámara de Diputados. Creo que la siguiente cápsula nos dará más claridad acerca del tema en la Ciudad de México. Estamos en Jóvenes en TV. ¿Cuál es la ventaja de la fórmula uninominal? Que es muy clara, es transparente. La gente vota no solamente por un partido, sino por una persona con nombre y apellido. Es su ventaja. ¿Cuál es su desventaja? Que tiende a sobrerepresentar y a subrepresentar a las fuerzas políticas. Por eso, el legislador ideó 200 diputados de representación proporcional, que también son votados, y que se distribuyen precisamente con un criterio, como su nombre lo indica, de representación proporcional. Dependiendo el número de votos, de porcentaje de votos, así será el porcentaje de diputados. Con una cláusula, dice la Constitución, entre votos y escaños no puede haber una diferencia mayor del 8%. Es por eso que todos en México hemos oído que el reto de los partidos en las elecciones federales es obtener más del 42.2% de la votación. ¿Por qué? Porque si obtienen 42.2% de la votación, van a poder tener el 50.2% de los diputados, es decir, 251. Entonces yo creo que el sistema mixto es un buen sistema, porque conjuga o puede conjugar las virtudes de ambos. Bien, primer paso. Ahora, siguiendo con lo que te platicaba de cómo conseguir recursos para mi comunidad, existen otros representantes en la Ciudad de México que son concejales, que trabajan de la mano con las alcaldías. ¡Qué responsabilidad tan grande! ¿A ti te gustaría formar parte? Porque puedes hacerlo. Nuestro sistema político permite que sean representantes de toda clase, además de contar con niveles de estudios y carreras distintas. Wow, pues no suena nada mal, ¿eh? Y así como estos son los representantes locales de la Ciudad de México, también existen muchos otros tipos de representantes, ya sean comunitarios ejidales o de agrupaciones. Están los regidores, que vigilan que se cumplan los acuerdos y disposiciones del Cabildo.
o los síndicos, que fungen como representantes jurídicos de los habitantes para cuidar el gasto. ¿Qué otros representantes conocen o tienen en su comunidad? Díganos en redes sociales cómo están organizados en el lugar donde viven y si participan activamente. En la Ciudad de México, los concejales cumplen prácticamente esas mismas funciones en las alcaldías: supervisar y evaluar las acciones de gobierno. Por ello, la forma de contactarlos es a través de las páginas de internet de las alcaldías, donde seguro encontrarán los teléfonos o correos para expresarles sus inquietudes. Continuamos. Legislar a partir de las propuestas que recogen de los ciudadanos, de las iniciativas que plantea el presidente de la República, de aquellas que proponen las legislaturas de los estados, pero algo muy importante: fiscalizar. Es a la Cámara de Diputados a la que corresponde aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, es decir, las asignaciones de dinero público que van a los gobiernos o incluso a algunos particulares. Y después la verificación del correcto aprovechamiento de estos recursos, que ahora no solo tiene que ver con que no hubo desvío, sino que haya uso eficiente de recursos. En el 2020, el Congreso Nacional Indígena cumple 24 años de haberse constituido, una labor ardua, permanente, para darle mayor prevalencia a los pueblos indígenas. Hoy platicaremos con la representante del Consejo Nacional Indígena, Marta Sánchez Nestor. Ella ha recibido el Premio al Mérito Civil Indigenista Cuauhtémoc, otorgado por el gobierno del estado de Guerrero, y en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, recibiendo el reconocimiento Woman Deliver, entregado a las 100 mujeres más comprometidas con su género, líderes en el mundo. Muchas gracias, Marta, y bienvenida. En general, ¿cómo están organizados los pueblos indígenas? ¿Quiénes son los representantes locales? Bueno, primero buenas tardes, gracias por la invitación. Pues los pueblos indígenas somos colectivos, somos comunidad, somos un proceso pues integral, yo diría, y sobre todo que componen su vida, pues raíces, historia, cultura y sobre todo partes inalienables de lo que es la humanidad ahora a nivel local. Somos personas individuales y colectivas que tienen y mantienen un régimen económico, político, cultural, social y por supuesto que estamos trabajando mucho por la humanidad, por la nación pluricultural. Somos 68 pueblos indígenas en el país y las autoridades locales, pues tenemos comisarios, tenemos delegados, tenemos comisariados ejidales y por supuesto que se tienen pues comités también locales del agua, comités de procesos escolares, comités que tienen que ver con conservar la cultura, la preservación de los usos y costumbres, que antes se llamaba así, ahora sistemas normativos, son el pulmón, yo diría, de lo que significa un territorio ancestral en este país grande que es México. Ante una diversidad de culturas y pueblos indígenas, ¿es posible una sola organización y un solo congreso que los represente? Yo creo que ha sido importante el proceso histórico de los pueblos indígenas. Yo creo que siempre hemos sido claros en esta parte de que no podemos hablar a nombre de todos los indígenas del país. Hay una diversidad cultural, por fortuna, muy rica, por fortuna muy diversa. No podríamos representar a todos los pueblos indígenas del país, pero sí podemos hacer mucho al lado de procesos históricos. El Congreso Nacional Indígena, por ejemplo, ha sido uno de los pulmones importantes del proceso histórico en los últimos tiempos. Quienes dimos vida al CNI, a la NIPA, a la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, creo que hemos sido pilares de toda una reivindicación por la identidad, por el reconocimiento constitucional en este país. Estamos en el artículo 2 ahora de la Constitución Política, gracias también a un hito histórico que fue el zapatismo, y siempre voy a reconocer mucho a la comandante Ramona, que fue de las figuras emblemáticas que nosotros como mujeres indígenas tenemos en este México actual. Y en esa ruta, pues también reivindicar la armonización local,
El reconocimiento constitucional tiene mucho que ver con las políticas públicas, con los presupuestos, con la asignación también de obras, desarrollo, autodesarrollo, con el tema que tiene que ver el censo mismo del INEGI. Ustedes acordarán mucho que antes en México se decía que habíamos 12 millones de personas indígenas. Ahora con el censo que se ha hecho recientemente, pues somos 25 millones. Es decir, pienso que el racismo y la discriminación se ha ido desmantelando, el prejuicio, también la reivindicación individual, colectiva, y sobre todo se han ido cambiando desde abajo, pues esas cosas que laceran mucho la dignidad humana, que tiene que ver mucho con las raíces diferentes, que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver con una reivindicación no de privilegios, sino de todos los derechos para todas las personas. Y en esa ruta, pues México ahora se reivindica mucho más pluricultural, y yo creo que eso le da fortaleza a todo el país, no solo a los indígenas, sino a las personas que no se reivindican como indígenas, pero que tienen también mucho orgullo por estas raíces, por estas culturas, y que finalmente pues luchan por una vida digna para todas las personas del México actual. Sí, y sobre todo, ¿no? Que se eleva la voz y el reconocer y el saber más de nuestra cultura, de nuestras raíces a través de estos movimientos, creo que es sumamente importante, porque empieza a inculcar a nuevas generaciones de saber este mundo que a lo mejor nadie lo conoce, pero son nuestras raíces y no lo conocen. Entonces, gracias a esto que han ido caminando, ha logrado que nuevas generaciones logren involucrarse y empaparse de lo que son estas nuestras raíces. Súper interesante. Sí, sobre todo yo creo que se trata de reivindicar a los pueblos vivos. Muchas veces se nos dice que nos han enseñado en este país a reivindicar los museos, que es muy importante, y creo que no se debe perder, pero también reivindicar a las personas que ahora representamos una cultura distinta en el país. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, por ejemplo, es un paso importante en la reivindicación institucional en este país, políticas públicas distintas que tienen que ver con las diferentes culturas, que tienen que ver con la interpretación, traducción para el acceso a la justicia, a la salud, es decir, derechos humanos garantizados con ese enfoque intercultural que ahora se llama y se denomina así. Entonces, pienso que nos reeducamos como país. Hace algunos años di una entrevista en Jalisco y decía que México educaba para el racismo. Hoy podría decir que México también se reivindica para poder educar de forma distinta a la sociedad, donde todos y todas contemos para esos derechos humanos que consideramos vital, para esos derechos humanos que pues tienen que ser inalienable, imprescriptible, y que en esta ruta pues trabajamos mucho. Qué bueno, hay muchas personas trabajando así. Este mismo programa me parece interesante por eso, porque trata de develar la realidad social que hay, la realidad cultural, y sobre todo ponerle al centro al país las raíces profundas que tiene. Mucha gente habla de Bonfil Batalla y dice, Bonfil Batalla dijo del México profundo, pero a la hora que tenemos que hablar de desmistificar el racismo, la discriminación, pues nos enfrentamos a propias cosas profundas de prejuicios que nos han enseñado desde las escuelas, desde las casas, desde la sociedad, y yo creo que nos hace cuestionarnos de quiénes somos, de dónde vamos, de dónde estamos, y sobre todo cómo construimos bases sólidas para esa igualdad de derechos para todas las diversidades en este país. Claro, Marta, qué importante escucharte decir que México se está reivindicando. Eso nos da mucha esperanza. ¿Podrías decirnos cuáles son los derechos de los pueblos indígenas? ¿Por qué existen consideraciones jurídicas y legales especiales para los pueblos indígenas? Y si este tipo de consideraciones no genera tratos diferentes, prerrogativas, privilegios o exclusiones. Sí, nosotros tenemos muy claro cuando hemos emprendido una lucha desde pues 1994 en mi caso. Los demás compañeros vienen desde mucho más atrás, que por cierto está por cumplirse pues un centenario más de esta lucha. El 12 de octubre, ustedes saben que en este país es reivindicado como el Día de la Raza, entre comillas,
pero nosotros lo reivindicamos como el Día de la Dignidad y la Resistencia Indígena, y en esa ruta no son privilegios, son derechos específicos, son derechos también particulares, colectivos, humanos, que tienen que ver con una base social, una base comunitaria que no tiene que desaparecer. En la medida que los pueblos indígenas cuidan los bosques, es en la medida en que los demás pueden respirar aire puro, que los demás pueden también cultivar distintas formas en la medida que los pueblos indígenas siguen tejiendo su telar, que siguen practicando la medicina tradicional, los demás pueden conocer otras realidades, otras formas de sanar su cuerpo, su alma, su espíritu. Y me parece que ahorita con el COVID, la pandemia sobre todo, ha quedado muy claro que la medicina tradicional es una alternativa preventiva a esta situación que hoy enfrentamos y que es lamentable. En esta ruta, pues también decirle que no, la interculturalidad no es para pueblos indígenas, es para la humanidad. La interculturalidad hace crecer pues los valores humanitarios y los valores colectivos y sobre todo sociales que hay en este país, la misma democracia. Hoy que estamos en proceso de la cuestión electoral, que estamos hacia el 2021, pues también los pueblos indígenas han conservado sistemas normativos. Hoy se habla mucho de Ayutla aquí en Guerrero, se habla en Oaxaca, de muchos municipios que deciden de forma autónoma sobre su autoridad municipal, y me parece que entonces pues embonamos en un mundo donde la justicia cobra significado distinto, donde tenemos diferencias, pero tenemos también similitudes, donde no se puede ver como privilegios los derechos de los distintos, sino como derechos específicos garantizados para no homogeneizarnos más. Alguna vez nos dijeron que la educación en español era lo más valioso, donde nos dijeron que la sociedad que tenía que hablar solo español era lo más valioso. Yo creo que ahora lo que marca la riqueza cultural, por eso la ONU, por eso algunos organismos han reconocido instrumentos internacionales importantes para poder garantizar, lejos de eliminar las culturas indígenas, se trata de fortalecerlas, se trata de reivindicarlas, porque a la medida que ahora los jóvenes y las jóvenes también aprenden otras lenguas, no solo el inglés, pues crecen, y crece también el espíritu y la humanidad, la visión, crece también la forma de construir una paz verdadera en este país. Y me parece que en esa ruta pues hay avances importantes desde los pueblos abonados a que se conserve pues el autodesarrollo, sobre todo en el país. ¿Qué impacto tiene personajes como Marichuy y Eufrosina Cruz, por mencionar algunos, en la representatividad de los pueblos indígenas? Sí, muy oportuna porque estamos rumbo a una nueva elección. Mira, con Marichuy me parece que es una mujer emblemática, es una mujer valiosa, es una mujer con la que compartimos en la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas hace casi 20 años. Estuvimos dentro de ese grupo, de esa estrategia que reivindicaba los acuerdos de Zacatecas, y creo que es una mujer que trae pues sobre todo los derechos colectivos por delante, que es una mujer que ha reivindicado su derecho a ser representante legítima en este país, que fue candidata independiente, que es una mujer también que tiene principios muy sólidos, y en esa ruta pues también la hemos apoyado moralmente, políticamente. Y aunque los partidos políticos no están como muy de acuerdo con las candidaturas independientes o con los sistemas normativos como en Ayutla, que tienen que decidir de manera autónoma, de manera propia, pues es una mujer que merece nuestro respeto. Yo creo que ha dado mucho para nosotras crecer. La representación política de las mujeres indígenas en el país no es fácil. El racismo, la discriminación siguen siendo
un ente que está colocado al centro. Muchas personas son tus aliadas, pero cuando hay que llegar al poder y tomar decisiones, no están muy de acuerdo en lo que vamos a hacer, no están muy de acuerdo en lo que podemos lograr. Eufrosina para mí ha sido una aliada, ha sido una compañera, ha sido una mujer que ha logrado cambios constitucionales importantes, que ha logrado cambios políticos importantes, que ha representado una lucha importante también en Oaxaca y a nivel nacional, que fue también presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de la Unión. Creo que para mí, ellas significan para mí esta ruta que tenemos de abrir puertas para que las otras mujeres pues no les sea fácil, pero le cueste menos trabajo llegar en medio de un país que es profundamente racista, que es profundamente discriminatorio, que no lo reconoce, pero que tratan de sembrar nuevos cambios constitucionales, nuevos cambios también desde lo social y a nivel comunitario, que muchos compañeros tampoco están de acuerdo en que las mujeres lleguemos a esos espacios de toma de decisión, porque pues siempre se ha acostumbrado que el poder es hecho para los hombres, el poder político, el poder de liderazgo, y me parece que es hora de compartir, que hay que redistribuir los espacios de toma de decisión. Entonces, para mí, mis dos compañeras hermanas indígenas, pues mi respeto para ellas, lo que han sembrado junto a Valentina, junto a Inés, junto a muchas otras mujeres, pues un nuevo tiempo para las mujeres, una nueva ruta para llegar a esos espacios de toma de decisión en la nación, no solamente en la comunidad. Y pues no nos queda más que aliarnos, que eso es un reto también muy fuerte que tenemos las indígenas, de aliarnos en la diversidad, de hacer una sola fuerza, de poder diferenciar. Ustedes saben que ahorita que se discutió mucho sobre el tema de CONAPRED, de quién va a ser la titular de CONAPRED, formamos el Frente Plural de las Mujeres Indígenas, pues también tratamos de lo más éticas posibles. En esta lucha yo creo que se trata de avanzar todas, se trata de poder lograr cambios estructurales, no solo alcanzar puestos individuales, y eso me parece que es como una motivación muy fuerte que nos mantiene unidas a través de la diversidad cultural. Sí, yo creo que una súper motivación. Sí, qué importante escuchar esto. ¿Cuál consideras que es la vía para que los pueblos tengan la representación y la presencia suficiente para hacer llegar sus propuestas, demandas e iniciativas? Bueno, hay una reforma que se tiene en el país donde se habla de los 28 distritos electorales indígenas, donde tendríamos que ser 28 diputados y diputadas del Congreso de la Unión, de 500 que existen o 550, y eso no se ha cumplido. Yo creo que sigue siendo un reto el tema de los partidos políticos, nombrar a indígenas en esos 28 distritos. Creo que una vía importante sería tener voz directa en el Congreso de la Unión. Creo que hasta ahora han sido menos de 15 diputados quienes se reivindican indígena, porque pues no se reivindican con una agenda colectiva, agenda indígena. Me parece que esa es una ruta. La segunda me parece que sigue siendo el participar desde los espacios institucionales también. Me parece que hay que interlocutar con el gobierno. Nosotros nunca hemos sido partidarios de romper el diálogo con el gobierno. Nos parece que tiene que asumir su corresponsabilidad el Estado-Nación, que tiene que ser, pues, sobre todo ejecutivo en lo que hace, porque la ciudadanía, pues, tenemos que estar informadas y tenemos que ser participativas, no tenemos que ser pasivas. No es fácil, pero es posible cambiar a través de las propuestas, del uso de la voz, del derecho a la palabra, del tener también pues la oportunidad de ser escuchados, de la oportunidad también de plantear estrategias comunitarias. La autonomía es bien importante y yo creo que siempre se ha dicho desde el zapatismo y más antes y más después, que frente a esta ruta de la globalización, la autonomía pues no está pidiendo permiso para ejercerse. La autonomía es un derecho importante que hay que ejercer desde abajo
y pues creo que lo hemos hecho. Creo que ahorita, frente al COVID, la pandemia, estamos apoyando a las artesanas. ¿Qué hacemos con las casas de la mujer indígena que han sufrido muchos recortes presupuestales? ¿Qué hacemos? Ellas trabajan para la prevención de la violencia, prevención de la discriminación, del racismo, de la salud materna. Y bueno, creo que los retos muy grandes los tenemos enfrente y tenemos que hacer pues una estrategia mucho más innovadora, mucho más globalizada y mucho más tecnológica también frente a este mundo actual en el que estamos, donde no podemos estarnos reuniendo a cada rato, pero sí podemos accionar y entonces pues hacer corresponsables a los niveles de gobierno distintos, desde lo local hasta lo nacional y por supuesto los organismos internacionales. Marta, muchísimas gracias. De verdad que da mucho aliento escuchar que hay mujeres como tú peleando por los derechos de las comunidades indígenas y saber que llevan tan buen camino, ¿no? Que a pesar de lo difícil que es, juntas le hacen frente a cualquier reto. Y de verdad que muchísimas gracias por esta entrevista, por darnos esta información tan valiosa. Muchas gracias, Marta. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Manos a la obra. Ya sabemos cómo funciona nuestro sistema político y a quiénes debemos contactar si queremos tener una participación más activa. Sí, lo que hay que precisar para quienes nos ven en casa, ya que tuvimos un acercamiento con nuestros representantes locales, ellos deberán dirigir las iniciativas formalmente a los órganos correspondientes. Vigilar, observar, proponer y decidir. Son términos que deben ser recurrentes en nuestro pensar y cotidianidad como ciudadanos para no dejar toda la responsabilidad a quienes ejercen un cargo público. Conozcan quiénes son sus representantes locales, pero también quiénes son sus representantes federales. Totalmente de acuerdo. Y es por eso que les pido de nuevo que hagamos un ejercicio de conciencia sobre lo que falta en nuestras comunidades y que encontremos la forma de promover todo aquello que creamos vale la pena cambiar. Hasta aquí llegamos con el tema de nuestros representantes locales. Vamos a nuestro siguiente segmento, del barrio de San Juan a Pino Suárez. Acompáñenos.